Bueno, una de esas, una de esas instituciones que surge como solución sería Asobec, si más no entiendo. ¿Cómo sería ese proceso de surgimiento de Asobec? Bueno, aquí antes de Asobec hubo otros procesos. Aquí hubo en el 80-85 alrededor de 6 organizaciones que tenían diferentes temas de trabajo. Entonces existía el Comité Pro Templo, el Comité de Juventud, el Comité de Deportes, el Comité Pro Jardín, el Comité Pro Defensa del Ambiente. Entonces los jóvenes tomaban como su alternativa y su decisión de decir en cuál participaban. Que se hayan mantenido hasta ahora y es un ejercicio de que sea muy bien reconocido es Asobec en la medida en que es el único de aquí del barrio como que represente a los jóvenes como tal. Asobec no surge de entrada como Asobec, sino que se va conformando como Asobec. ¿Es cierto o me equivoco? Sí, Asobec surge del ejercicio de varios personajes que se empiezan a reconocer como líderes comunitarios. En eso entonces podemos contar, por ejemplo, con la señora Sneda Cano, una gran precursora del proceso del Jardín Mafalda, que obviamente en la época, y pues aún continúa siendo, aunque no mucho, porque las instituciones ya tienen asentamiento en todas las localidades y permiten que sea tenido en cuenta el sector de infancia y niñez, pero en esa época los niños encerrados, los niños quemados, los niños maltratados, empezó a tocar fuertemente a esta mujer y obviamente ella con su ejercicio de querer hacer algo por los niños nos llamó a nosotros los jóvenes, nos llamó también a nosotros la atención de decir, bueno, pues hagamos algo productivo como lo decíamos nosotros en ese entonces y hicimos ese ejercicio de decir, sí, claro, nosotros podemos apoyar y aportar a las diferentes posiciones que tenga el Estado, pero más desde aquí para allá a manera de exigencia. Entonces se crea el jardín, se crea también otros proyectos con la ayuda de un padre alemán que se llama Peter Musto, con el proceso de un taller de telares, una panadería, una zapatería, la casita estudio y el jardín y obviamente la biblioteca. Porque esas circunstancias se empiezan a caer las demás. ¿Por qué? Porque no hay personajes que asuman como la corresponsabilidad de listo, si nos dan algo pues apoyemos. Entonces se fueron cayendo estos procesos y los únicos que quedan son la Jardín Mafalda, la biblioteca y queda Casita Estudio, que es una propuesta alternativa de la jornada escolar. Hablemos un poco de Sneda Cano, de su vida, de su obra, de su lucha, de sus problemas, de la inspiración para hacer posible toda esta obra. Bueno, yo creo que para hablar de Sneda Cano no solo haría falta tiempo, sino que conocerla a ella también es haber estado al lado de ella, trabajando hombro a hombro en las diferentes situaciones que ella pues proponía, pero que también eran necesidades básicas del sector. Ella viene hacia el año 70 como una de las habitantes más. Ella pues, vendía chance en el sector de las colinas, era muy inquieta, iba a reuniones de la iglesia, iba a reuniones de la junta, iba a reuniones de las madres comunitarias, se movía mucho. Entonces esta mujer con su afán, porque siempre fue como muy centrado el afán en que los niños merecían como tenerlos muy en cuenta, ella se hizo ese propósito firme y fue cuando nos cogió a nosotros y era capaz de pararse en la mitad de la calle donde nosotros jugábamos fútbol y no nos dejaba jugar hasta que nos decía, ¿ustedes qué hacen aquí perdiendo el tiempo? Hagan algo productivo. ¿Y ese productivo qué era? Era el proceso Jardín Mafalda, que nos enorgullece a muchos de los que estuvimos en ese proceso, pero que ahora a veces nosotros nos lamentamos en medida de que ya llega la institucionalidad y colocan una serie de normas y de cosas, y mucha gente no puede seguir participando porque, por ejemplo, no son profesionales, el espacio se tiene que ubicar de acuerdo a unas normas, entonces cambian las connotaciones y obviamente muchos de esos líderes que estuvimos ahí ya no estamos.
sí seguimos apoyando porque es una causa que es justa y que ha sido benéfica para muchas familias y muchos niños. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? ¿Cómo fue el trabajo en el jardín? En esa época, ¿cómo era la situación acá? Bueno, era dura en la medida en que, por ejemplo, nosotros, la mayoría de los chicos de sectores de bajos recursos, lo que aprendemos primero a estudiar hasta quinto de primaria y a partir de ahí es a trabajar. Entonces, ¿en qué trabajamos? Construcción, en zapatería, que eso popula mucho por acá, y otras especies de trabajo. Pero a la par, quienes correspondíamos a un ejercicio social, que eso nace antes de que se haga, sino que nace, es listo, vamos a seguir apoyando las causas que nos llaman la atención. Entonces nosotros salíamos de los trabajos y nos veníamos al jardín, por ejemplo, Mafalda, a cuidar de noche. Entonces nosotros colchonetas y nos quedábamos 3 o 4 cuidando las pocas cosas que tenía el jardín. Entonces ya quién sabe de construcción, bueno, entonces armemos una piecita, armemos los baños para los niños y empezamos así como artesanalmente a hacer cosas con respecto a ese crecimiento. Ya luego, pues obviamente cuando se empiezan las reuniones, que cómo se hace esto, vienen asesorías diferentes, vinieron compañeros de la Universidad Nacional, vinieron de otras organizaciones ya legalmente constituidas a nivel distrital y nacional, pues con la idea de que no solo el esfuerzo vale, sino que nos capacitáramos en medida de apoyemos con otro sentido, ya más profesional, ya más de tener una lógica. Entonces, los que estábamos trabajando de alguna manera en algunas empresas, pues no podíamos, entonces los que sí estaban de tiempo completo fueron los que aprovecharon esa capacitación y aún se mantienen algunos de ellos ahí, y eso es de valerlo también. Hay algo que tiene mucha relación con Esneda y con Granjas de San Pablo, que es el barrio Resurrección y el padre Garavito. Empecemos por hablar de la historia del padre Garavito. Bueno, es otro personaje que también habría mucho de qué hablar. Afortunadamente yo también tuve la oportunidad de estar en ciertas actividades con él y también de entrevistarlo antes de su muerte. El padre Garavito viene también en la década del 60 a empezar su ejercicio sacerdotal en la iglesia del Perpetuo Socorro, barrio Olaya, y él nos comentaba a quienes le hicimos la entrevista que desde ahí él tenía la visión de la Loma de la Resurrección sin tener nombre y se enamoró de ella. Él dice, él me enamoré de esa loma y se propuso hacer algo. Y proponerse algo no era simplemente llegar y ya, armea y ya, chao, no. Él empezó el ejercicio, continuó por la 27 hacia arriba, la iglesia de San José, la iglesia del Country, la iglesia de las Lomas, la iglesia de Resurrección, y dejó alrededor de 7 iglesias aquí constituidas. Pero la iglesia de la Resurrección como tal, él lo que hizo fue darle un matiz ejemplar en medida del sentido cultural y artístico. Y él, con otro personaje, don Raúl Alarcón, que también ya falleció, que es lo curioso, un sacerdote y un policía trajeron de Copia de San Fernando y de Egipto la fiesta de Reyes Magos, que fue como muy llamativo y que en ningún momento llegó a haber actores profesionales. Éramos nosotros mismos quienes participamos y hacíamos los diferentes papeles, creábamos el texto y ensayábamos. El padre Garavito, pues lo único que nos daba era una gaseosita, una mogolla, y decía esto es que les nazca, no es porque vengan por plata, no es que vengan por un almuerzo, sino que les nazca, y eso hacíamos nosotros. Y tal así que nosotros, de alguna manera, los que, bueno, pues no soy yo solo, sino mucha gente que afortunadamente todavía existimos, que tenemos ese compromiso social, lo hacíamos por eso, listo, participemos, hagámoslo. Y cuando se hacían las fiestas de Reyes Magos, que eran los primeros días de enero y que normalmente se escogía un puente, bueno, antes no existían los puentes de días del año, pero entre 2 o 3 días que se hacía no dejaban de venir mínimo 5.000 personajes aquí a esta loma. Y durante todo el tiempo que se hizo fiesta de Reyes Magos, con la actividad artística, siempre hubo alrededor algo que hacer. Entonces nosotros nos reuníamos, el comité, y se organizaba muy bien
cómo iba a ser el proceso de Reyes Magos. ¿Quiénes van a ser el comité de artistas? ¿Quiénes van a ser los de ventas? ¿Quiénes van a ser los de vigilancia? ¿Quiénes van a ser los de promoción? Todo esto era muy bien organizado. Se llevó alrededor de 9 años, 10 años el proceso, muy bien. Ya después empezó a cambiar en medida de que las normas, vuelven y juegan las normas, prohíben, por ejemplo, que no se venda licor en las calles. Entonces todas las casetas que se colocaban, que eran mínimo 30 casetas entre Resurrección y Lomas, empezaron pues ya a no salir, se empieza a caer un poco. Entonces ya lo que se vino a hacer fue como una especie de bazar. Entonces ya la actividad artística no se hacía, entonces se traían orquestas, pero ya no era igual. Obviamente hay otra connotación y es que no se prohibió quemar pólvora. Entonces se quemaba un gran muñeco que lo llamaban el diablo, se quemaba el muñeco, pero aquí existía una connotación muy interesante y que quienes lo armaban le colocaban no solo toda la indumentaria, sino que hacían un testamento y escogían un personaje de un perfil del barrio y el testamento dejaba todo un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, decían, bueno, vamos a quemar al presidente de la Junta porque no funcionó o que haya funcionado, pero vamos a leer el testamento. Entonces, para hacer ese testamento se miraba con una óptica muy detalladamente otros personajes. Entonces, por ejemplo, el señor decía, le dejo los zapatos a don Luis. ¿Por qué don Luis? Porque don Luis se la pasa caminando, gestionando, haciendo cosas. Entonces necesita unos zapatos. Regalémosle la sombrilla a la señora de la iglesia, porque es que cada que sale de la iglesia y llueve se va a mojar. Entonces, pobrecita la señora, regalémosle la sombrilla. Regalémosle la cama al personaje tal, porque es que ese sí es un vago y entonces necesita una cama. Entonces, era una cosa jocosa, pero muy interesante en medida que se daba reconocimiento a los personajes. Entonces, la fiesta de Reyes Magos no era solo el sentido religioso, sino también tenía la parte jocosa y llamaba mucho la atención. Antes de crearse la fiesta de Reyes Magos acá, hubo personajes como el Don Segundo, que todavía en la actualidad hace el evento de la vaca loca, que él coge unos palos y con unos costales, unos cachos unos cuernos de res, les prende fuego y es a correr la gente. Todavía se hace toda la novena de aguinaldos. Pero con este señor se crearon unos personajes típicos que cada uno traía de su pueblo. Y antes de Reyes Magos ellos hacían fiestas populares aquí en el barrio. Entonces ahí fue donde empezó a ejercer el padre Garavito. Sí, listo, hagamos algo también con respecto al entorno religioso y jugamos a la par. Entonces fue muy interesante. Desafortunadamente el padre Garavito tuvo un receso y el padre que llegó a reemplazarlo también dijo, yo no apoyo fiestas paganas. Ese fue el otro factor para que la fiesta cayera definitivamente. Y aquí pues también se generó espacios de convivencia. O sea, bueno, si hay cosas artísticas, si hay cosas que celebrar, porque no hay cosas también de ayudar a la gente. Entonces, por ejemplo, aquí se creó en San Pablo concretamente la asociación mutuaria. En las Lomas también existe la asociación mutuaria, que son ejercicios que la gente hace para ayuda de ellos mismos. Entonces, fijan una cuota, se reúnen cada mes, miran quién está mal, quién no, y le empiezan a colaborar a la gente. Y el objetivo principal era, por ejemplo, que quien moría se le pagaba todo lo del entierro. Y ese era como el objetivo de esta organización. Obviamente después de eso hay otras organizaciones, ¿no? Pues entonces las organizaciones deportivas. Aquí, por ejemplo, Granjas de San Pablo llegó a tener alrededor de 10 equipos de fútbol con participación a nivel distrital. En la Liga de Bogotá, en la Liga Codesur, en la Liga Metropolitana. Yo también jugué fútbol en esos equipos, pero yo me moví mucho por acá. Es de pronto por eso el reconocimiento de uno, porque hace varios ejercicios y afortunadamente en este ejercicio el reconocimiento es por, miremoslo de alguna manera, por el ejercicio de participar y apoyar y convocar antes que delinquir como otros personajes tomaron otro rumbo, ¿no? Pero felizmente estamos aquí todavía. De todo ese proceso ha habido ya personajes famosos, tanto buenos como malos, de aquí de Granjas de San Pablo que serán reconocidos a nivel nacional o por lo menos a nivel Bogotá. Sí. Aquí de las diferentes acciones, por ejemplo, delictivas, aquí existieron las comunes pandillas
que ya no solo delinquían aquí en el barrio, sino a nivel distrital, y fueron muy reconocidas, y desafortunadamente eso marcó que el territorio también sea de alguna manera tenido en cuenta como zona roja, porque ese proceso se vino llevando y aunque ya no existe de tal forma, pero dejó como marcada esa situación. Y del orden social y político, pues también compañeras que han venido ascendiendo en los diferentes espacios de participación comunitaria como Fundac, como la Secretaría de Educación, varios profesores han salido de acá, varios compañeros que han tenido ejercicio en el sector político. Aquí, por ejemplo, hay profesores de universidad, hay profesores que han manejado sectores, todo con el entorno social. Entonces, eso es muy interesante. Correcto. Su turno, su historia. Bueno, mi historia es curiosa. Soy el hijo menor de 8 hijos, de 8 hermanos. Mi madre falleció cuando yo nací. Mi padre pues obviamente quedó con los 8, pero cuando yo nací él tomó una determinación y dijo: Jairo, le vamos a conseguir con quien se vaya. Consiguió a los padrinos de bautismo, que en el momento tocó que fuera urgente se bautiza o este man se muere. Afortunadamente los personajes que me correspondieron como padres muy buenos, muy interesantes en la medida en que me enseñaron cosas más de valores, de respetar, de apoyar, de querer vivir, antes que de pronto otros sectores como el académico, el ya como otro sentido más alto. Y eso llevó a que Jairo Bolívar sea un personaje más por el típico pacífico, colaborador, que apoya, que está pendiente de las cosas. Y seguimos participando en diferentes actividades. Pues afortunadamente ahorita pues he tomado asentamiento con una parte de la administración local y ejerzo una tarea que es de gestor cultural. Mi situación económica pues no es grande, pero a la par con lo que yo necesito. Tengo un hermoso hijo llamado Miguel Ángel Divino, es lo máximo para mí. Desafortunadamente también pues padece una enfermedad terminal, pero pues igual estamos ahí con él. Es un ejercicio que muchos tenemos en diferentes situaciones, pero bueno, es de apoyarlo mucho y me enorgullece tenerlo a él. ¿Y toda la vida viviendo aquí en Granjas? Aquí en Granjas de San Pablo, sí. Por raticos por ahí me he escapado, pero siempre vuelvo. ¿Cómo es la vida en Granjas de San Pablo? Bueno, para quienes vivimos acá, podría decirse que es un ámbito normal, pero yo he tenido la posibilidad de vivir en otros lados y uno extraña su tierra, su pedacito, su terruño, en la medida en que ya tiene amigos, ya tiene vecinos y ya tiene personas que de una manera le reconocen el ejercicio, pero que también conocen las diferentes problemáticas. No se niega, existen muchachos delinquiendo. Y eso no hay que negarlo en ningún momento, porque tampoco somos una perita en dulce. Pero también hay mucho valor aquí, tanto académico como de trabajo social, como de participación. Y eso es muy de valorar en alto grado. Y a pesar de eso, pues las instancias llamémoslo de seguridad, del estamento público, pues no lo ven así con esos ojos, y normalmente estamos aquí vigilados por la policía, por los diferentes estamentos, persiguiendo a los muchachos, persiguiendo a quien propone, a quien habla, a quien decide. Y lo politiquero también juega un papel tenaz aquí, en medida de que o es conmigo o es contra mí. Entonces ese ejercicio nos ha hecho también pues que no solo se vaya en contra de ellos, porque no es la tarea, sino decir que nosotros también estamos presentes y que de alguna manera queremos hacer parte de este ejercicio, no politiquero, pero sí lo que hacemos, que es política, y que valga la política en todo lado. En ese sentido hay uno oye de barrios que son casi de un solo partido. ¿Aquí se presenta eso
¿O si hay diferencias? Sí, aquí hay diferencia de partidos, de objetividad política y politiquera, sí hay diferencia. Aquí se podría decir que hay de todo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De lo que ya sabemos del problema de violencia, ¿qué otros problemas presenta el barrio? ¿Y qué otras virtudes presenta el barrio? Bueno, ahorita en la actualidad tenemos una problemática muy tenaz y aparte porque se ha arreciado el sistema invernal, es que se nos vienen cayendo pedazo a pedazo las montañas que tanto fueron reconocidas por diferentes ámbitos. Pero una cosa grave, y la acabo de ver, es que nuestro mirador Resurrección, uno de los mejores miradores de Bogotá, se nos está cayendo. Precisamente por la ola invernal, precisamente porque se está deslizando toda la montaña y está peligrando también nuestra Iglesia de la Resurrección. Por lo tanto, el llamado a las instituciones ha sido constante. Yo he traído a los ingenieros de la alcaldía, hemos traído al FOPAE, DEPAE, pero está grave la situación en este sector. Aparte de otros sectores, por ejemplo Marco Fidel, el Diana Turbay, Marruecos, han sido tocados por la ola invernal muy fuertemente. Todos estos giros es con el fin de facilitar el proceso de edición para que se vea mejor. De marearme. No, sí, tranquilo. Bueno, hablemos un poco de un vecino que es más o menos cercano y es el barrio de los Polvoreros. ¿Cómo era la relación con el barrio? ¿Algo de la historia de ellos? Uy, claro, el barrio Villa Gladys. El barrio Villa Gladys tuvo mucha trascendencia, especialmente con el barrio de la Resurrección, en medida que ahí era donde comprábamos la pólvora para el muñeco, para el Diablo de Reyes Magos. Y para las diferentes fiestas, las fiestas de la Virgen del Carmen, las fiestas de fin de año, toda celebración que se hacía antiguamente llevaba un tinte de pólvora. Entonces toda la pólvora se compraba en las fábricas de Villa Gladys. Villa Gladys y el sector de los Chircales, pues desafortunadamente en parte, pero también afortunadamente en parte, se prohíbe, se termina porque llega la prohibición y los si no es bien administrada, no se puede consumir licor, todas estas cosas que empezaron a salir como normas. Pero también es cierto que en esas casas donde fabricaba pólvora también hubo muchos muertos, precisamente por eso, porque técnicamente no tenía como el manejo o la elaboración, entonces hubo descuidos y hubo bastantes muertos ahí. Y por el lado de los Chircales, hacia el sector de Providencia Alta, que existieron más de 100 Chircales, o sea, las fábricas, o yo lo llamo las microempresas de la fabricación de ladrillo artesanal, también se prohibieron en dos sentidos. Uno, por la contaminación que generaba este ejercicio, y dos, por la explotación infantil laboral. Las familias cogían a los niños desde los 5 años y a amasar barro. Vaya, bañas y vas a estudiar. Pero como hasta quinto de primera era lo máximo que les daban, si alcanzaban entonces a meterse a la microempresa, con tal razón de que muchos niños también murieron quemados en esos hornos, y muchos niños obviamente por las mismas familias explotados laboralmente. Entonces llegaron las instituciones distritales del entorno social y dijeron, bueno, pongámosle atención a esto. Se empiezan a acabar los hornos y se dio un límite, todos los hornos deben terminarse por estas dos situaciones. Entonces tuvieron mucho que ver los Chircales en medida de que, si no estoy mal, mínimo el 60% de lo que era Bogotá fue construido por los Chircales de este sector. O sea, no solo aquí claro, había una gran parte de Chircales, pero lo que es la vía Usme, Bosa, arriba San Cristóbal, también había mucha parte de esa fabricación de ladrillo. A propósito de todos esos barrios, uno ve una particularidad y algo que está viendo uno empezando a ver solamente ahora, y es que alcanza de lo que dice la historia, así como hubo barrios de invasión, hubo barrios organizados, pero nunca se ve un proceso de urbanización como tal.
¿Por qué no se da ese proceso? Bueno, sí hubo procesos. Está el proceso de las lomas. Las lomas es un proceso que inicia siendo presidente Gustavo Rojas Pinilla. Él también tenía como un tinte social y propuso de que se construyera estas casas de interés social para los sectores de los sindicatos de voceadores de prensa, los lustrabotas, los loteros y estos sectores que eran los menos tenidos en cuenta, o los más discriminados más bien, en cuanto a la adquisición de sus propias viviendas. Ese fue uno. El otro que es ya pero con otro tinte más como urbanización bien establecida fue el sector de Quiroga. El sector de Quiroga fue bien planteado, bien organizado, tanto que casi cada 2 cuadras existe una zona verde, casi que cada 5 cuadras hay un parque, mientras que por ejemplo aquí en Resurrección y en Lomas no existe un parque. Bueno, más en Resurrección, en Lomas ya se dejaron 2 parques, pero siempre ha sido como ese afán de más de construcción de vivienda antes que otra necesidad que era el esparcimiento de los niños. Entonces muy pocos parques hay por estos lados. Por eso es la problemática de los muchachos de estar jugando en las calles. Por eso es la problemática de que existan los billares y los muchachos estén allá, aunque sea viendo jugar, ¿cierto? Entonces es otra problemática que nosotros tenemos. Espacios verdes, espacios de recreación, espacios como bibliotecas, espacios como para conciertos, espacios para que los muchachos realmente no solo participen, sino que empiecen a crear y a imaginar, que es la otra cosa que se nos está perdiendo en los muchachos. La imaginación y la creación han pasado como a quinto plano. Desafortunadamente también la evolución de la ciudad y el componente de avanzada que nos está dando la tecnología. Entonces ya no leemos un libro, ya no escribimos, ya no pintamos, ya no hacemos poemas, porque desafortunadamente todo nos lo da el facilismo, el internet, la multimedia, todo lo que tenemos más cercano como tecnología. Entonces desafortunadamente son problemáticas que no el mundo, no el común del denominador lo vemos como problemática, aunque ha dado algunas soluciones en medida, por ejemplo, de las tareas, de algunas cositas, pero sí de fondo se ha perdido todo eso. Otra cosa que uno ve, pues obviamente tiene que ver mucho con la Chiguaza. Si de pronto aquí no se dio el proceso de lavanderas, por este lado no hay otra quebrada además de la Chiguaza. Bueno, la localidad es bañada por 3 ríos, que es el principal afluente, el Chiguazá, y está Río Seco y está Canal de la Albina. Pero con el afluente que más tiene es Chiguazá y por lo tanto otras corrientes que vienen del sector de La Esperanza, como más o menos 5 corrientes donde fluyen también y se concentran en el Chiguazá. Pero hacia la parte de arriba está un sector de las lavanderas. Hacia el lado de la Resurrección, el Gustavo Restrepo, existían lavadores y lavanderas en la calle, pero eran 1 o 2 y se fueron acabando en la medida que fueron abriendo las calles, se fue construyendo, se fue invadiendo, entonces eso fueron muriendo. Igual que otro sector, las pilas. ¿Cómo llegó el agua acá? O sea, el agua llegó, el alcantarillado, un tubo y entonces los vecinos, bueno, una manguera y entonces conectemos. Y entonces la gente hacía fila para coger el agua para sus casas, para bañarse, para alimentarse, para muchas cosas. Ese fue otro proceso que llegó así de esa forma. Entonces, por eso las lavanderas, y existe aún todavía las lavanderas del Diana Turbay, pero ya pues es como reservado, ya no es tan grande como antes. Bueno, tenemos las fiestas populares, tenemos la historia del padre Garavito, la historia de Esnea, en cierta manera la historia del barrio. ¿Qué se nos escapa? Yo creo que se nos escapa un poco la historia de la calle del tango.
La calle del Tango, en medida que fue creciendo el barrio Las Colinas, fue algo que marcó y dejó huella en el sentido del ámbito de lo que veníamos diciendo. Los jóvenes, en su afán de qué hacer, consumían licor, también se consumía algo de drogas, pero siempre existían las riñas. Llegó un señor que venía del Tolima, pues también aquí, como normalmente sucede, a la ciudad a buscar algo más en cuanto a incentivo económico, en cuanto a una posibilidad de crecer más, y lo que hizo fue crear una tienda y a su alrededor traía música de la época, que era el tango de Carlos Gardel. Él crea su tienda, vende cositas, pero en las noches vendía licor, colocaba la música y llegaba mucha gente. Pero desafortunadamente el licor, dicen por ahí el adagio de que el licor cumple con su deber, entonces empezaban las riñas y las peleas. Sí, hubo heridos, hubo muertos, hubo una problemática que se asentó mucho, y eso también hizo que el sector siguiera siendo, pues, zona roja. Tanto que se semejaba el sector del Tango con el sector de Las Cruces, que fue en su época también uno de los barrios más peligrosos, porque también se asentaba mucha discusión en torno a la situación política, a la situación de violencia de los años 50. Entonces, quienes vinieron era porque venían de las violencias, de los diferentes tipos de violencia, y se concentraban ahí. Entonces se encontraban diferentes bandos y obviamente se discutía, se peleaba y llegaban a consecuencias que nada que recordar como buen ejercicio. ¿Qué más recordamos de aquí? Bueno, pues que estamos en el sector de esta UPZ 53 y la 39 y la 36, el desfortunio de perder el gran pulmón del sur, el bosque de San Carlos. El bosque de San Carlos era hectáreas de hectáreas de bosque, y desafortunadamente por el crecimiento de la ciudad y la avaricia de las cajas de vivienda por construcción supuestamente casas de interés social, construyeron y tumbaron árboles hasta que ya queda una muy mínima parte. También tenemos ahí dentro del bosque el otro patrimonio, que es el Hospital San Carlos. El Hospital San Carlos es patrimonio arquitectónico de la ciudad y del país. En esa época el Hospital San Carlos era el único y el primer hospital que se creó para tuberculosis. Con tal razón que el señor Gustavo Restrepo Mejía, que era uno de los más acaudalados de la ciudad y que vivió acá, dejó casi toda su fortuna para que fuera creada la Fundación San Carlos y el Hospital San Carlos, teniendo en cuenta que uno de los primeros beneficiarios era la mamá de él, que sufría de tuberculosis. Entonces doña Carlota, ella fue de las primeras enfermas de ahí, se benefició hasta su muerte. Obviamente el hijo murió antes y él dijo: toda mi fortuna la voy a dejar para el hospital, porque necesitamos que alguien se apersone, se apropie de este sector, y aprovechando el sector del bosque como tal, eso les permitía que pudieran respirar un poquito mejor. Pero el hospital era también creado para esta situación, que por ejemplo las paredes eran en ladrillo refractario, los implementos de cirugía, los implementos de cocina, todo era en plata Ley 500. Los mejores médicos venían de Suiza, de Holanda, los ingenieros que construyeron el edificio también. O sea, este ejercicio fue, si no estoy mal, uno de los mejores ejercicios de la época a nivel de organización, y todavía se mantiene en pie el edificio, aunque no con la misma estructura. Ha decaído económicamente y tuvo que haber sido arrendada una parte, por ejemplo, a la clínica Carlos Lleras Restrepo. Y la otra parte de terreno donde no estaba el hospital, que era también parte del bosque, tuvieron que venderla a urbanizadores, y es uno de los apartamentos grandes ahí, de las urbanizaciones de apartamentos grandes que hay ahí en ese sector. Bueno, finalmente, sé que se quedan muchas cosas, y sé que sería bueno hacer más entrevistas, y no solamente usted, sino muchas personas de la comunidad. Pero finalmente, y es posible que tengamos que retomar porque se está acabando la batería. ¿Cómo ve Granjas de San Pablo a futuro? Bueno, yo a Granjas de San Pablo a futuro lo veo como un barrio muy bien reconocido, muy bien con asentamiento político y participativo,
La generación de los jóvenes que se viene trabajando desde hace 15 años como este espacio de Sinjudesco. Es un espacio que va a empezar a dar de qué hablar en medida de que los muchachos ya lo reconocen, el distrito ya lo reconoce, la localidad ya lo reconoce, a nivel nacional se reconoce. Entonces de eso es lo que necesitamos y a futuro vemos que sí, el ejercicio se está dando. Obviamente desde su comienzo pues fue duro, pero se están viendo los frutos y a futuro vamos a ver más frutos de este tipo. Listo, muchísimas gracias. Listo, man.